Mundo. Bienvenido, Alba, ¿cómo estamos hoy? Muy buenas noches, mi apreciado Juan Carlos. Saludos a ti y a nuestra magnífica audiencia, siempre acompañándonos con ese cariño, esa intriga, sanísima intriga. Muy feliz de poder contar una velada más con todos vosotros. Vamos a meternos, Alba, por esos misterios de la mente y nos vamos a centrar en la parte esa de la memoria, porque todo el mundo sabe que a medida que vas creciendo, vas avanzando en edad, determinadas cosas que tienes en tu memoria se van olvidando. ¿Y cómo podríamos hacer? Porque ya sabemos, o científicamente se ha comprobado, que esto es una consecuencia de la edad, ¿no? De lo que vamos sufriendo y vamos avanzando en nuestra insignificante existencia. ¿Cómo podemos aumentar, Alba, esa memoria que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida de un modo o con medios, voy a decir, poco convencionales, Alba? Bueno, hay que tener en cuenta que no solamente tiene que ver con la edad, sino que hay otros muchos factores que parecen obviarse, que influyen mucho en la pérdida de la memoria. Es más, hay incluso actualmente un ambiente no sé cómo definirlo, de despiste, de inconcreción. La gente divagamos, no se centra, siente que el mundo parece girar en otra dirección. Y también se ha llegado a comentar que quien se ha vacunado de según qué enfermedades han tenido este problema como efecto secundario. Algunas cosas que nos hacen quitar memoria, por ejemplo, sería caer en la rutina, una mala alimentación, deficiencia vitamínica, no ejercitar nuestra mente y lo que no se ve, pero se siente, el estrés y los pensamientos negativos. Además, siempre tenemos a un amigo que conocemos precisamente por ser muy despistado y se lo repiten constantemente, ¡ay, qué mala memoria tienes! O les decimos, déjalo que de esto me encargo yo, que tú nunca te acuerdas. Pues eso es lo peor que podemos hacer, porque se interioriza, por un lado, y por otro lado, consciente o inconscientemente, la mente se va relajando y desconecta de ello de tal forma que cada vez se exige menos. Que la verdad es que personalmente, siguiendo por esta línea, no quiero mezclarlo con el tema médico, eso de programas aparte, yo veo lógico que las personas cada vez tengamos menos memoria, porque estamos muy saturados con cientos de obligaciones, problemas que en su mayoría pues son niños, preocupaciones ante cosas que quizá se pasen dejando de pensar demasiado en ellas, ¿no? Haciéndonos a la idea de que hay que cambiar incluso lo más insignificante. Bueno, es un tema más delicado de lo que parece porque no estamos ante buenos tiempos hoy en día. Pero tienes que Crisis tener en aumenta. cuenta, Alba, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, la memoria tiene un elemento selectivo a la hora de recordar. Y me explico. Todas aquellas cosas que hemos pasado, de algún modo, vamos a decir, entre comillas, traumáticas, siempre, por lo que sea, nuestra mente las deja aparcadas, olvidadas, en un rincón muy oscuro donde es muy difícil de recuperar. Solamente salen a la luz, una vez que volvemos a estar en un estado anímico un poquitín decaído o incluso entrando en una depresión, y a partir de ahí empiezan a aparecer todos aquellos traumas, todas aquellas circunstancias negativas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. No, así es. El problema que señalan, por ejemplo, algunos expertos es que precisamente como las emociones influyen mucho en nuestra memoria y nuestros recuerdos, tales emociones, tales sentimientos lo que hacen es deformar, ¿no? Caricaturizar incluso según qué recuerdos, según qué experiencias que se han vivido e incluso el sentimiento parece mucho más intenso de lo que realmente fue entonces en su momento. Y por otro lado, que esto es algo que decimos muchas veces aquí, eh, tendemos a caer en el error de juzgar el pasado con los ojos del presente. Ay, si yo hubiera sabido, anda, que y estar ahí dándole vueltas por lo que se hizo o por lo que no se hizo. A ver, hay que sopesar que en esos momentos se actuó de esa determinada manera porque con lo que sabíamos y en la situación en la que estábamos, las circunstancias, se pensó así, se hizo de la mejor manera o como nosotros creímos que era la mejor manera y a raíz de ese error, si consideramos que ha habido un error, se ha aprendido. Y es también otro de los detalles que hacen a lo mejor a la memoria bloquearse o estancarse, ¿no? El estar tan anclados en el pasado que olvidamos lo que está ocurriendo actualmente, hoy en día, lo que sucede en nuestro entorno y considerar que en este día a día que vivimos sufrimos una calca de lo que fue en su momento, como estar reviviendo el pasado y en el fondo no será así.
Por eso hay muchas personas que sienten incluso que el mundo no gira como se esperaban, o que todo va muy deprisa o muy despacio, o porque tienen una serie de falsas expectativas. Por eso, dos de los trucos más importantes para no perder tanta memoria es, cómo no, centrarse en lo que se está realizando ahora. Regular el estrés, organizarse durante las tareas o los contenidos que se estén trabajando, y a veces ponerse con tareas múltiples es mucho peor de lo que otros recomiendan. También hay una serie de trucos que nos pueden ayudar a facilitar esa concentración. Por ejemplo, cuando se pretende aprender un texto, bien sea para un examen o una exposición, pues hay diversos métodos de estudio. No voy a entrar tampoco en esas cuestiones. Cualquiera puede hacer una rápida búsqueda en Internet, ir experimentando, pero cuando es pura memoria, hay dos cosas que no fallan. Escribir con tinta azul, que por lo visto es menos cargante y más estimulante que la negra o la roja, salvo que la roja se alterne con otro color y haga de contraste, igual que los subrayadores, vaya, y leer ese mismo texto mínimo unas 10 veces. Escribirlo una vez equivale a leerlo 10 veces, pero a la hora de combinarlo, leerlo 10 veces, escribirlo dos, se ponen en marcha diversos mecanismos cerebrales y hay un mejor efecto. Además, no sé si es autogestión o qué sé yo, pero personalmente a mí me ha funcionado siempre. Y hoy en día continúo estudiando, preparándome exposiciones y investigando y demás, con tinta azul sobre todo. Fíjate que te voy a contar que yo en las clases con los niños utilizo este método que creo que también utiliza muchísima gente. Que yo les hago cuando estamos haciendo clases de ajedrez determinada teoría, dependiendo de la edad, pues de un valor o de otro valor la teoría. Yo escribo en la pizarra, ahora ya no se llama encerado, ahora se llama pizarras. Yo escribo, es que ya no tiene una edad. Yo escribo ahí en la pizarra lo que estoy explicando. Pero primero lo explico. Una frase, dos frases, lo escribo. Y luego, una vez que está escrito, se lo hago copiar a ellos. No los dejo que lo copien mientras yo lo estoy dictando o mientras yo lo estoy escribiendo. Ya te voy a explicar por qué. Y luego encima lo ponemos en práctica, en el tablero, y volvemos a repetir lo mismo otra vez. No sé si me estoy explicando. ¿Por Perfectamente. qué no les dejo que lo copien mientras yo dicto o mientras yo escribo en la pizarra? Es muy fácil. Primero escuchan. Más o menos escuchan. Luego leen mientras he escrito. Y cuando ellos lo van a escribir, lo tienen que volver a leer y volver a escribir. Y mientras lo leen, o sea, mientras lo escriben, lo están volviendo a leer. No sé si me estoy explicando. Y es una forma de meterles la teoría indirectamente como 5 o 6 veces más aceleradamente que de una forma normal. No sé si Y me además explico. la persona, sí, sí, está centrada, lo decíamos, muy importante, en lo que está escuchando. Y a raíz de escuchar de verdad y no oír, que es muy importante cuando se está aprendiendo algo, hay cada cual que determina qué método de estudio le puede venir bien, e incluso algo que ayuda bastante a la hora de memorizar: asociaciones. Vamos, yo te Sí, digo que funciona extraordinariamente bien para cualquier cosa: lista de la compra, más texto, recados pendientes, y procurar no llevar una rutina, porque eso es lo que nos merma, igual que nos merma no dormir bien o no ejercitarnos. sí, pero Y a la hora, una rutina, Alba, lo que nos causa es cierta tranquilidad ante esa evasión de tantos problemas que tenemos, no evasión, invasión de tantos problemas que tenemos a lo largo de cada día. Problemas que muchos de ellos no son creados por nosotros, sino por la misma sociedad que estamos viviendo. Entonces te relajas cuando tienes un algo que hacer cotidiano diario, como que lo haces por inercia y no tienes que preocuparte sobre ello. Entonces tu mente, en este sentido, creo que descarga un poco y quizás esa descarga de eso que estamos hablando es lo que perjudica la memoria, que es lo que tú creo yo que quieres decir. sí, así es, porque no se produce una estimulación mental. Es cierto que hoy en día estamos muy saturados, pero precisamente lo que intentamos es, ¿cómo decirlo? Pasar el mal trago de esa saturación, ese estrés, esos problemas a los que ni siquiera se prestan la debida atención o no se miran de una manera muy adecuada. Y después, el día a día, lo enfrentamos, pues en vez de con esa tranquilidad que tú dices, la gente lo que hace es ver problemas donde realmente puede haber un reto, o simplemente relajarse, no querer pensar, ser algo automatizado, como un robot.
Yo vengo aquí, lidio con estos 4 o 5 problemas que me vienen, que cada vez la bola se va haciendo más grande y luego llego a mi casa y en vez de buscar una solución para curar ese malestar interno que yo tengo, me dejo llevar. Otro día más y oye, ya está. Y es algo que también los expertos critican mucho, señalan que lo que hay que hacer es a la hora de recoger la información del día a día, de las circunstancias, las situaciones, es priorizar dicha información, muy favorecedor, porque sí le estamos dando importancia a lo que de verdad queremos, y luego, por otro lado, retarnos a nosotros mismos y escucharnos para no caer en esa automatización. Todos los días podemos proponer un reto a nuestro cerebro, algo que requiera un poquito de esfuerzo, algo que sea divertido, incluso no tiene por qué ser otro problema, ni deberes, ni nada de eso. Por ejemplo, resolver un crucigrama, hacer un sudoku, montar un puzzle, solamente hacer un pequeño esfuerzo. Una partida de ajedrez. También. También. Y claro, hay que tener en cuenta que las actividades demasiado sencillas o en las que ya seamos grandes expertos y se puedan resolver de manera mecánica, no nos van a servir de mucho, al menos en lo que a estimulación cognitiva se refiere, aunque quizás las queramos mantener porque nos resultan placenteras. Aún así, yo al menos intento subrayar que siempre hay que dejar cierto margen, ¿no?, a la variedad de actividades. Respecto a lo que comentabas de la tranquilidad, de que la rutina ayuda, y hay gente que padece de cierta ansiedad que lo que hace es guardarse 3 o 4 capítulos de su serie favorita y se los pone de fondo, porque como ya saben lo que va a ocurrir, el nivel de ansiedad disminuye y consideran de esa manera, se autoconvencen de que tienen todo bajo control o que todo va relativamente bien. Así que digamos que sería también una pequeña cura para tener de fondo un apoyo que arrope y así enfrentarse a algún pequeño reto. Luego está aquella parte un poco más negativa donde criticamos al vecino de enfrente o al de al lado, poniéndole de vuelta y media porque así nuestros problemas parecen menores. Que esto también lo hacemos, y lo hacemos todos, que a nadie que nadie se piense que estoy criticando absolutamente a nadie. Esto es una cosa general que hacemos o hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Todo el mundo, pienso yo. Sí, claro. Yo tampoco me escapo, ¿eh? Cuando digo todo el mundo, yo también me incluyo, porque yo también he caído en esta pequeña historia, entre comillas, pequeña. Bueno. Trucos, Alba, además del famoso chocolate, eso sí, sin comerlo en exceso, está demostrado científicamente hablando que el chocolate es un elemento que fortalece o favorece la memoria. Trucos así que podamos tener a nivel cotidiano diario para poder aumentar o mantener el nivel de memoria que tenemos. Pues mira, ya que has hablado de clases, por ejemplo, el de abrir y cerrar las manos con cierta fuerza, sentirnos a nosotros mismos. Apretar el puño derecho durante 90 segundos, sin hacernos daño, por supuesto, ayuda a la formación de la memoria. Y hacerlo con el izquierdo después nos ayuda a recordar. Además, esto lo han demostrado varios estudios universitarios que determinan que el vínculo de movimientos corporales junto con la memoria potencia esa estimulación. Yo recuerdo que ya por los años, voy a decir 60, no, perdón, los años 50, el neurocirujano Wilder Penfield comprobó que una de las tareas más complejas para nuestro cerebro y que implicaba más áreas del mismo era precisamente el movimiento del pulgar. Se dio el caso de un alumno universitario que en una asignatura, mientras escuchaba, se ponía a tejer. Se ponía a tejer ahí, a coser, a tejer, hacía crochet. Por lo visto era la materia que más recordaba. ¿Por qué? Porque mientras escuchaba al profesor, estaba muy concentrado en esa tarea. Oye, sacó matrícula de honor. No, era un truco maravilloso. No estaría enchufado. No. No, y de hecho el profesor no le tenía mucha estima, le llamaba la atención. Oiga, que estamos en una clase. No, de verdad, le prometo, profesor, que me ayuda a memorizar. Y le puso a prueba al profesor y el alumno demostró que efectivamente era un truco buenísimo. Por eso le dejaba tejer. Hay otra cosa, no sé si la vas a decir tú, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué mano manejas más? La derecha. La derecha. Pues, por ejemplo, cuando vayas a batir huevos, hazlo con la izquierda. Cuando vayas a hacer cosas que haces habitualmente con la derecha, hazlo con la izquierda. Cuando cojas el móvil y empiezas a teclear con una sola mano, que lo harás con la derecha, inténtalo hacer con la izquierda. Ya verás cómo eso también te ayuda. La dificultad que tiene el hacer las cosas con la mano contraria a la dominante
aumenta la posibilidad de poder tener una mayor memoria y una mayor concentración. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque cuando tú haces las cosas de forma habitual, la concentración la tienes un poquitín más esquiva. Pues es muy buen truco, de verdad, y desde luego que lo probaré y te iré comentando. Así que si me sale mal, prepárate para una bronca. No, Decía la te gente, va a salir bien seguro, ya verás. decía la gente, sí, seguramente que esto era falso, que yo me fío de ti, porque podía provocar una lesión cerebral. Eso ya me parecía exageradísimo. Bueno, bien. Pero sí, a ver, hemos oído y leído de todas estas alturas ya, Juan Carlos, pero es cierto que es una buena manera de romper también con la rutina, salir de nuestra zona de confort y estimular el cerebro. Uh-huh. Otro truco, por ejemplo, decían que era el de masticar chicle. Que bueno, a ver, es malísimo por el azúcar, los edulcorantes, segregan exceso de saliva, fomentan las caries, lo sabemos, etcétera. Pero bueno, hay quien usa chicles naturales o alternativos o incluso mordedores. En la intimidad, por supuesto. Masticar chicle o masticar algo antes de hacer un examen mejoraría la capacidad intelectual y la memoria. Por lo visto, al mascar se produce un flujo de sangre que llega al cerebro y mejora las habilidades de memoria. La mejoría que se produce dura entre 15 o 20 minutos. Pero bueno, hay quien mastica una manzana, por ejemplo. Es mucho más sano que un chicle, al menos de esos cargaditos de azúcar. Y hay otro truco, por cierto, Juan Carlos, que me recuerda muchísimo a ti. Muchísimo. ¿Qué peligro tienes? No, soy buena, soy maja. Y es que cuando estamos en clase, normalmente escuchando alguna exposición, algo muy positivo para memorizar es el de dibujar garabatos. Ah, porque esto lo estoy haciendo yo ahora, ¿no? Lo sabías, es que estoy hablando contigo, te estoy visualizando ahí con el boli, espero que de color azul. Sí, señora, siempre, siempre de color azul. Muy bien. Y a ver, esto lo dicen estudios publicados, por ejemplo, en medios como The Times, que la mente así sigue activa y comentan, y repito que esto me recuerda mucho a ti, puede ayudar a combatir el aburrimiento. Yo no me aburro cuando hablo con vosotros, que la cosa quede clara. Lo que pasa que desde siempre, incluso en clase, y curiosamente, y es cierto, se te queda más en la memoria cuando estás entretenido haciendo algo y escuchando lo que está diciendo el profesor. Que yo no entendía entonces por qué lo hacía, pero luego, claro, salías y te quedabas en la memoria con todo lo que había explicado este buen señor o esta buena señora. Sí, ves, yo por ejemplo soy un poco más pava y luego cuando me pongo a dibujar, pues estoy centrada en el dibujo y paso del mundo. Pero claro, eso es algo que me ocurre a mí. Acabas de romper todo el esquema que hemos tratado desde hace 5 minutos. No, ojo, pero a ver, yo puedo ser especial y diferente y única, ¿no? Pues ya está. En el bueno y el mal sentido. En este caso, en el mal sentido. Pero, en fin, es algo que sí que es cierto que yo conocía compañeras en clase que me lo decían. No, es que me ayuda. Y cuando he dado clase a alumnos también, es que de verdad que nos ayuda la memoria y preguntarles a ver qué acabo de decir. Y saben que también ayuda mucho. Uno de los trucos es cuando se está prestando atención en una clase, recopilar toda la información posible y plantearla como si se estuviera explicando a alguien que no conoce nada. O cuando entre los alumnos, entre ellos me refiero, pues se comentan la lección unos a otros. Entonces, ese acto de tirar de ingenio y de creatividad para poder exponer un tema que realmente ha sido nuevo para ellos, quieras que no, también les corrige y les ayuda a elegir mejor las palabras. Como que para explicárselo a alguien son más cuidadosos, pero a la hora de explicárnoslo a nosotros mismos o de nosotros querer seleccionar la información, somos algo más despistados. Que en el fondo, para todo esto hay otra pequeña ayuda y es que los juegos deductivos son también buenísimos. Favorecen la concentración y la capacidad de análisis. Que aquí es cuando digo que un buen ejemplo es el del ajedrez y la entrevista te la hacemos nosotros a ti, Juan Carlos, así que yo te pregunto, ¿en qué puede ayudar el ajedrez a mejorar la memoria? Bueno, no solamente ayuda a mejorar la memoria, también ayuda a la responsabilidad que cada uno tiene a la hora de hacer determinado movimiento. Y me explico. Porque uno es responsable de los movimientos que hace. Y cuando uno comete un error en el ajedrez, no tiene a quien echar la culpa. Por forma natural, por decirlo de algún modo, siempre que cometemos algún error, siempre buscamos una excusa para no aceptar que el error es culpa nuestra. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando tú enseñas ajedrez, sobre todo a los críos,
les ayudas mentalmente a ser responsables de sus fallos y, por supuesto, de sus aciertos. Pero sobre todo de sus fallos, porque no saben qué excusa tener para poder exculparse a sí mismos de ese error que han cometido. Un error que muchas veces termina siendo dramático con la pérdida de la partida. Y a nivel cognitivo, pues fomenta muchísimo la memoria, porque tú tienes que calcular la cantidad de movimientos que vas a hacer y luego imaginar la cantidad de movimientos que va a hacer el contrario. Por lo tanto, tienes que utilizar la imaginación de un modo exagerado para prever ante un movimiento posible tuyo los consiguientes movimientos que el contrario puede realizar. Y si vas a ver otro movimiento inicial, tienes que volver a prever los movimientos que el contrario puede hacer. Y si te decides por uno, tienes que prever los del contrario, y si te decides por uno del contrario, tienes que prever el tuyo. Y te puedes llegar a imaginar cuántos movimientos seas capaz de hacer, que habitualmente pues una persona puede imaginarse de un modo así generalizado hasta 3, máximo, calculo yo, 4 movimientos. ¿Qué otra cosa importante es el ajedrez para la mente? Pues para fortalecer esa capacidad de memoria y fortalecer nuestras propiedades cognitivas a nivel mental, deberíamos de aprender a escribir ajedrez por el mismo método que te he dicho antes de cuando se explica, escribes, ellos leen y vuelven a escribir. Si tú aprendes a escribir ajedrez y escribes ajedrez, que yo, por suerte, tengo alumnos muy avanzados en este sentido y aprenden a escribir ajedrez desde que tienen 6-7 añines, aunque para ellos es un poco pesado, les hace aprender ver el tablero desde todas las posiciones posibles, porque tienen que escribir su movimiento más el movimiento del contrario. ¿Qué es lo que permite esto para la mente? Pues evidentemente analizar las circunstancias, los problemas que te enfrentas en la vida desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ángulos, lo cual no tienen un pensamiento lineal, en línea recta, producido por esa experimentación que vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. Tenemos la tendencia siempre de enfocar todos los problemas de un modo que hemos aprendido. Y muchas veces no encontramos solución a esos problemas porque no sabemos mirar el problema desde otro ángulo. Y el ajedrez te ayuda a, enfocar los problemas desde distintos ángulos de vista, por lo tanto puedes encontrar más de una solución y quizás entre ellas una solución buena, Alba. Es un secreto maravilloso, porque es algo que tampoco se comenta, de la importancia que tiene salir de nuestra zona de confort. Lo decíamos muy brevemente minutos atrás, pero en el fondo tiene todo el sentido del mundo. Es que estamos en nuevas situaciones o en conversaciones un tanto quizá desagradables, ásperas, en el buen sentido, aprenderemos a largo plazo a resolver problemas y esto a su vez trae mayor experiencia en todo y un refuerzo en la capacidad creativa para resolver tales problemas. Además que relacionarse con los demás, ¿no? Ya sean amigos, familia, conocidos, se ha asociado directamente a una mejor memoria. Tener errores de verdad ayuda a aprender, ayuda a crecer y ayuda a entender las cosas, a memorizar. Yo he aprendido también mucho de un montón de fallos que he tenido incluso en las cosas más nimias y ayudan. Las relaciones sociales, además, ayudan a mantener a raya enfermedades como la depresión, trastornos por estrés y, por tanto, están favoreciendo el cuidado de la memoria, porque la depresión afecta la concentración y esta, a su vez, obstaculiza la retención de los recuerdos. Es que un estado de ánimo triste impide que la memoria a corto plazo funcione bien y como consecuencia dificulta también la memoria a largo plazo, que ojo, no hay que decir que la depresión es igual a estar triste, pero de ahí mi insistencia en remarcarlo. Que cuidado, el olvido es muy útil. Olvidar es necesario, olvidar es imprescindible, creo yo, porque una memoria eficiente de verdad se basa en recordar lo importante y eliminar aquello que no tiene utilidad. Un sistema que hace la información menos accesible con el tiempo se considera muy funcional. Cuanto más tiempo pasa sin que se use esa información, menos probable es que se precise en el futuro. Que por eso las emociones también ayudan mucho a recordar, pero pueden desdibujar las cosas, ¿no? Es como la experiencia vital. A veces tendemos a olvidar lo malo en una frase que muchos psicoterapeutas remarcan cuando tratan, pues, por ejemplo, a pacientes con rupturas de pareja intensas, ¿no? O olvidarlo. Bueno, cuando hay gente que tiene una mala autoestima o tiene depresión,
cuentan que un método para solventar esto es el de llevar un diario, de responder a una serie de preguntas estándar que los especialistas facilitan en función del estado de su paciente, como por ejemplo aquellas que ayudan a sopesar lo positivo y negativo de algo, a centrarse en la objetividad. Porque tenerlo todo escrito con una determinada intención es más útil de lo que parece. Y encima, cuando se relee, ayuda también a la reflexión, porque las cosas vistas desde lejos o ya pasadas se pueden interpretar de otra manera. Y esto es lo que ayuda, sobre todo, a fomentar esa concentración y esa memoria, a entender lo que está ocurriendo en el mundo, ser conscientes de lo que sucede y a aprender. Y a buscar la verdad de lo que hay realmente, no de lo que te dicen que hay. Así es, si es que también aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos y no nos saturamos tanto. Me vas a permitir que seguramente tú le conozcas a un tal Iván Pavlov, que fue, si no recuerdo mal, el primer premio Nobel ruso que hubo en la historia. ¿No sabes quién es? Pues a ti que te gusta mucho la filosofía o la fisiología, que a lo mejor también te gusta, y la psicología, pues yo te recomendaría que buscases el legado psicológico de Iván Pavlov y que te lo leas. Y verás... Este no será el que... Este señor, a ver, es que estoy intentando hacer memoria, ya que estamos con el tema. Me parece que esta era la persona que hizo ese experimento de los animales que salivaban cuando les exponían a ciertos estímulos asociados con la recepción de comida, ¿no? Por ejemplo. ¡Ay, qué bien! Bueno, también, me daba miedo hablar por no equivocar. No, tiene un legado a la teoría de la personalidad, tiene un legado al desarrollo de modelos animales en la psicología, que es precisamente lo que tú estabas mencionando ahora. Me explico. El estudio sistemático de las cosas que hacemos cotidianamente hablando de un modo impulsivo, por decirlo de alguna manera, hay que analizar dónde está y el por qué, porque yo creo que ya lo mencioné alguna vez en Mundo Insólito Radio, a veces cometemos los mismos errores 40 veces porque no somos conscientes de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una forma errónea. No digo errónea en el sentido de que sea malo, sino que lo podíamos hacer de otro modo más eficiente. Y llega alguien que no conocemos de nada, por ejemplo, o sí conocemos y entran por primera vez en nuestra vida cotidiana diaria, en esas condiciones que te estoy diciendo de individualidad de nuestra casa, y en vez de hacer, te dicen, no, esto no se hace así, esto hazlo así. Y ahí se te rompe un esquema mental que tienes establecido durante años de ver que lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo mal. No digo mal de una forma negativa, simplemente que lo estabas haciendo de una forma errónea que pudiera ser que te estuviera costando a lo mejor o más dinero o un esfuerzo mayor. Sin embargo, ahora, esa capacidad de poder asumir que la forma con que el otro te lo ha explicado que se hace es mucho más efectiva, cambia en ti, por dentro, la forma de pensar que has tenido hasta ese momento. Porque si tienes un mínimo de inquietud a nivel mental, puedes llegar a cuestionarte muchísimas de las cosas que hacemos cotidianamente hablando todos los días. No sé si me he explicado. Sí, y a veces eso es un precio muy caro, porque supone, por ejemplo, romper con aspectos tan duros como la disonancia cognitiva. Y así estamos hoy en día. El Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, independientes, intentando mantener vivos nuestros derechos a la prensa y a la expresión, cosa que es complicada con la censura que hay actualmente, pero eso no nos importa porque estamos cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente. Hay entrevistas, análisis censurados en el ámbito digital y cositas que hacen pensar. Así que, por otro lado, recomendamos entrar en nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta Listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas, como por ejemplo esa entrevista que te hicimos tan extraordinaria, hablando tú del ajedrez. Muchísimas gracias. Pues un enorme placer, Alba. Muchas gracias como siempre por todo y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Mundo.